A ver, acabamos de ver cómo la humanidad pierde el paraíso. ¿Y qué viene después? Pues la historia no nos da ni un respiro, ¿eh? Nos mete de lleno en una de las narraciones más oscuras y a la vez más fundamentales, la del primer asesinato. Sí, sí, tal cual. Es que apenas se cierran las puertas del Edén y ya estamos viendo las consecuencias directas. Esto no es un cuento que aparece de la nada, no. Es la secuela inmediata, la que nos enseña cómo el pecado, una vez que entra en escena, empieza a extenderse y a corromperlo todo. Y aquí está la clave de todo esto. Porque si la primera caída fue un acto de desobediencia, bueno, lo que viene ahora es una escalada brutal. Es la historia de cómo la primera familia se hace pedazos, de cómo un conflicto entre hermanos acaba siendo el primer crimen de la historia. Bueno, pues vamos a conocer a los protagonistas. Por un lado, Caín. Por otro, Abel. Son los primeros hijos de Adán y Eva. Los primeros que nacen en un mundo que ya está roto, fuera de la perfección del Edén. Y ojo, porque sus nombres ya nos están contando algo importante. Es que, fijaos, esto es súper interesante. Eva llama a su primer hijo Caín, que en hebreo, bueno, viene de adquirir. Ella pensaba que había adquirido un varón por voluntad de Dios, quizás tal redentor que se había prometido. Tenía todas, pero todas sus esperanzas puestas en él. Y luego llega Abel, Ebel. ¿Y qué significa? Vapor, aliento, algo efímero. Es un nombre que con una ironía que te hiela la sangre ya nos está adelantando su destino. ¿Y el drama dónde estalla? Pues en el momento que debería ser el más pacífico de todos, un acto de adoración. Los dos hermanos le presentan una ofrenda a Dios, pero este simple gesto va a sacar a la luz el abismo que ya existía entre ellos. Y claro, aquí llega la pregunta del millón, la que articula todo el relato. ¿Qué hizo que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín? Y la respuesta, ya os digo, no es tan sencilla como parece a primera vista. Es que la clave no está en el qué ofrecieron, no va de si era un animal o si eran verduras, no, no, no. La diferencia radical está en el cómo. Abel ofrece lo mejor de lo mejor, los primogénitos de sus ovejas. Esto demuestra una actitud de fe, de entrega, de corazón. Caín, por su parte, trae fruto de la tierra. Así, sin más. Suena un gesto hecho por cumplir, ¿verdad? Una formalidad, sin alma. Y este es el principio que lo resume todo. Esto no va de rituales vacíos. Lo que de verdad importa es la condición del corazón de la persona que se acerca a Dios. Abel adoraba con fe. Caín solo cumplía el expediente. Claro, ¿y cómo reacciona Caín a este rechazo? Pues mal, de forma inmediata y visceral. Y es justo en este momento, en este punto crítico, antes de que todo se desmorone, cuando recibe una advertencia directa y muy personal. Caín no se para a pensar, no se pregunta, oye, ¿qué he hecho mal? No, directamente se enfurece, se le ve en la cara. Su orgullo está herido de muerte. Y justo ahí, en mitad de toda esa rabia, Dios interviene. Y ojo, no para castigarle, sino para advertirle, para darle una oportunidad de frenar. Y esta frase es de una potencia increíble. Dios le dice a Caín, mira, el pecado está a la puerta como una fiera acechando, deseando controlarte, pero tú debes dominarlo. Le está diciendo, hey, la responsabilidad es tuya, la elección, al final, depende de él. Y para que entendamos bien la fuerza de esa advertencia, tenemos que ir a la palabra hebrea original teshuká. Esto no es una simple tentación, ¿eh? Describe un deseo activo, depredador, como un animal a punto de saltar sobre su presa. El pecado no es una idea abstracta, no, es una fuerza que busca activamente tomar el control. Y Caín estaba a punto de abrirle la puerta de par en par. Pues nada, Caín ignora la advertencia. Se lleva a su hermano al campo y allí, a sangre fría, lo mata. Es el primer asesinato de la historia de la humanidad. Y lo que viene después es un diálogo escalofriante entre el asesino y Dios. Fijaos que Dios no le acusa directamente, le hace una pregunta, y esta pregunta es en realidad una última puerta abierta a la confesión, al arrepentimiento. ¿Dónde está tu hermano Abel? Es una pregunta que debería resonar en la conciencia de todos, ¿no? Y la respuesta de Caín, bueno, es una de las frases más famosas y terribles de toda la Biblia. Es un desafío en toda regla. Una negación total de cualquier responsabilidad. Con estas palabras, Caín no solo está negando su crimen, está rompiendo el concepto mismo de hermandad, de cuidar el uno del otro. Y el juicio es fascinante, porque tiene dos caras. Por un lado, el castigo es durísimo. Caín, que era agricultor, es expulsado de la tierra que trabajaba, condenado a vagar sin rumbo, como un extraño en todas partes. Pero por otro lado, y esto es increíble,
Dios le muestra misericordia. Cuando Caín se aterra y teme por su vida, Dios le pone una marca para protegerlo. O sea que incluso en el juicio más severo encontramos un rastro de gracia. Pero la historia no acaba con Caín vagando por el mundo. Su crimen, en realidad, da lugar a dos caminos muy distintos para la humanidad, dos linajes que van a representar dos formas de estar en el mundo. Y esta tabla lo resume de maravilla. Mirad, por un lado tenemos a los descendientes de Caín. ¿Qué hacen? Construyen ciudades, desarrollan las artes, la metalurgia, vamos, que crean una civilización súper avanzada. Pero es una civilización construida de espaldas a Dios, marcada por el orgullo y una violencia que va a más, como vemos en Lamec, que hasta se jacta de sus crímenes. Son tecnológicamente punteros, pero espiritualmente vacíos. Y por el otro lado tenemos la línea que vendrá de Set. Porque justo aquí, en medio de toda esta oscuridad, la historia da un giro hacia la esperanza. Adán y Eva tienen otro hijo, Set, que viene, por así decirlo, a reemplazar al justo Abel, y será a través de él que se va a preservar una semilla de fe en el mundo. Y este es el punto clave. Con la descendencia de Set, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. La verdadera adoración, esa que salía del corazón de Abel, no se había perdido para siempre. Se restaura. Dios se asegura de preservar una línea de fieles para continuar con su plan. Así que, al final, vemos que el relato de Caín y Abel es mucho más que la simple crónica del primer asesinato. Es un espejo de la condición humana. Nos muestra cómo el pecado, si no lo dominamos, nos arrastra a la destrucción. Pero también, y esto quizá es lo más importante, nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda, la gracia siempre encuentra un camino, ofreciendo la promesa de un nuevo comienzo.